día de ayer por la mañana estuve compartiendo con ustedes la nube de datos para que puedan acceder a todo el contenido del curso. Allí en ese enlace van a encontrar ustedes las videoconferencias que se están grabando, como esta, por ejemplo. También los videos introductorios que tienen una duración promedio de 15 minutos. Y por supuesto las presentaciones PDF con las preguntas que conlleva al final de cada presentación. Preguntas que deberán estudiar para los exámenes parciales. Así pues, también se ha dispuesto una carpeta que se denomina literatura libre, que es literatura que yo sugiero que puedan leer. Algunos compañeros han aportado ahí algunos documentos PDF que me han parecido muy interesantes compartirlo con ustedes, así que por favor tómense la molestia de revisar ese material en cuanto tengan tiempo. Para las personas que todavía no tienen ese enlace a la nube de datos, en pantalla estoy proyectando la dirección electrónica. Por favor, en este momento, si usted todavía no lo tiene, tómenle una foto y posteriormente puede ingresar a este sitio para poder descargar todo el material que va a necesitar. Sobre todo las videoconferencias, si por alguna razón los fines de semana ustedes no pueden o no pudieron asistir a la clase virtual, pues pueden descargar la sesión en diferido y observarla cuando ustedes tengan el tiempo disponible y así no se pierdan ningún contenido. Lo voy a dejar ahí unos segundos más para que por favor tome nota y no tenga problemas. En lo que ustedes apuntan a esta dirección, recordarles también que cualquier tema que sea administrativo propiamente, son temas que se deben llevar directamente con la universidad. Por ejemplo, asignaciones, inscripciones, pagos de cuotas, revisiones de exámenes, problemas técnicos durante la realización de los exámenes. Son cuestiones meramente que atañen a la universidad. Mi persona no tiene potestad en estos asuntos, por lo tanto, muy poco podría yo ayudarles en este sentido. Así que, por favor, tengo entendido de que a ustedes les han provisto de algunos correos electrónicos en los cuales pueden comunicarse en cuanto ustedes tengan la necesidad. Les recuerdo, por último, que nuestro medio de comunicación es el correo electrónico del curso, fe004@urural.edu.gt. Cualquier duda que tengan me la pueden enviar por correo electrónico. A la brevedad posible yo voy a intentar responderles sin ningún inconveniente. No estoy utilizando redes sociales, ni WhatsApp, ni Telegram, ni nada más de eso, porque el medio oficial es el correo electrónico. Muy bien. Con esos anuncios previos vamos a entrar entonces en materia. Vamos a hablar del objetivo de la clase del día de hoy, pues adquirir conocimientos básicos sobre cómo las plagas atacan y dañan a los cultivos. Vamos a comenzar a ver cómo algunos insectos denominados plagas pueden en algún momento pues perjudicar aquellos intereses nuestros, como lo son los productos comerciales que necesitamos llevar al mercado. Vamos a tener algunos ejemplos entonces para poder observar los daños que provocan a los cultivos. Recordemos que la semana pasada estuvimos haciendo ya una primera clasificación, un primer acercamiento a cómo podríamos nosotros contemplar a las diferentes plagas según el daño que represente. Y así habíamos hablado de plagas directas y también de las plagas indirectas. Las plagas directas suceden cuando el insecto daña a los órganos de la planta que el hombre va a cosechar. Podríamos poner como un ejemplo muy sencillo el tomate. Definitivamente lo que necesitamos vender, lo que vamos a cosechar es el fruto del tomate por sí mismo. Por lo tanto, si una plaga ha dañado al fruto, que es nuestro principal interés, se denomina entonces una plaga directa. Son plagas que definitivamente nos perjudican, plagas que están afectando nuestra economía, plagas que están afectando la productividad del sistema agrícola. Entonces, debemos poner especial atención en este tipo de insectos que generan un perjuicio inmediato y grave para nuestra economía.
Y también tenemos aquellas que se denominan las plagas indirectas. Suceden cuando el insecto daña órganos de la planta que no son las partes que necesitamos cosechar. Pero no por eso dejan de ser importantes. Recordemos que aunque, por ejemplo, en una plantación de tomate, y como ya dijimos, lo que nos interesa es cosechar el tomate, también las hojas de la planta se constituyen como el principal motor de producción de energía. ¿Por qué razón? Porque sabemos muy bien que en las hojas sucede el proceso de fotosíntesis, que es la creación o la generación de energía para poder florecer, para poder fructificar. Entonces, aunque esta plaga podría estar afectando las hojas, las raíces, los tallos, que no son necesariamente los órganos que vamos a cosechar, pueden tener influencia o pueden ser perjudiciales para el producto que sí necesitamos cosechar. Por eso les comento, no dejan de ser también plagas importantes que debemos manejar oportunamente para no tener inconvenientes. Únicamente estamos haciendo una clasificación de las plagas en cuanto al órgano que nos interesa cosechar. Recordemos también, habíamos mencionado que pues en un ecosistema las especies siempre van a tender a buscar el equilibrio. Me refiero al equilibrio trófico, aquel en el cual todas las especies puedan encontrar los recursos que necesitan para sobrevivir, pero cuando esas condiciones del ecosistema se ven alteradas por alguna razón, pues definitivamente algunas especies van a prevalecer sobre otras porque tienen mejor adaptación, porque tienen mejores características de sobrevivencia, y por eso pues tendemos a encontrar en algún momento fortuito a lo largo de todo el ciclo del cultivo, tendemos a encontrar especies de plagas o de insectos, mejor dicho, que se han multiplicado a un ritmo tan acelerado que ya lo podríamos considerar entonces como una plaga. Pero estas plagas, recordemos que no necesariamente surgen por naturaleza. Lo que estamos haciendo realmente es alterar la condición natural del ecosistema. Y eso traído a otras palabras mucho más fáciles de entender es, en pocas palabras, un desequilibrio del ecosistema. Entonces, si usted se pregunta por qué a veces aparecen plagas en mi cultivo, pues sencillamente es porque usted, como agrónomo, como profesional del campo, ha colocado o ha realizado prácticas agrícolas que promueven la existencia de esos insectos en ese lugar. Le aseguro que si ese cultivo no existiera en ese terreno, muy probablemente la plaga dejaría de existir y las demás especies podrían competir más fácilmente, ¿sí? Entonces, siempre quiero que lo tenga en mente, téngalo presente, puede ser también una pregunta de examen, ¿por qué las plagas aparecen en un cultivo? Lo acabo de mencionar, si no puso atención, pues yo sugiero que vuelva a escuchar la videoconferencia. ¿Qué tipo de daños o qué formas de daños se manifiestan en los cultivos? Pues los insectos pueden dañar succionando la savia de las plantas. Recordemos que la savia es aquella sustancia que tiene nutrientes, que tiene elementos químicos que se van distribuyendo a lo largo de todos los tejidos de la planta, que sirven precisamente para su desarrollo. Y por ser este un material muy nutritivo, muchas veces con mucho contenido de glucosa, pues los insectos tienden a succionarla porque les permite sobrevivir de mejor manera. Los insectos también, dependiendo del aparato bucal que tengan, pueden ir defoliando las hojas, las pueden ir cortando, ya sea parcial o totalmente, y eso provoca pues que la planta se quede sin motor, que se quede sin órganos necesarios para producción de fotosíntesis, etcétera. Tenemos la pérdida de los frutos, a veces posiblemente cuando hemos hecho caminamientos a lo largo del cultivo, hemos visto que los frutos han abortado prematuramente, sobre todo en un cultivo como lo puede ser el chile pimiento o el tomate. Vemos a veces frutos que se han caído siendo muy pequeños porque las condiciones nutritivas de la planta posiblemente han sido degradadas por el ataque de una plaga. Y
pues en algún momento podríamos ver posiblemente una plantación de porte bajo, una plantación que a pesar de la edad que tiene, pues no tiene el tamaño que debería tener, muy posiblemente no solo por la deficiencia del programa de fertilización, sino que también una incidencia de plagas en diferentes puntos clave del crecimiento del cultivo puede provocar también un débil crecimiento. ¿Y en dónde podemos ver daños? Pues podemos ver daños en cualquier órgano de la planta, en las raíces, en los tallos, en las hojas, en las flores, pues dependiendo del ciclo de vida del insecto, dependiendo del ciclo de vida del cultivo, que muchas veces pues eh, cambian constantemente porque todo está en crecimiento, ¿verdad? Tanto la especie animal como la especie vegetal. Las plagas incluyen organismos que llevan microorganismos y parásitos causantes de enfermedades. Si salimos un poquito del ámbito agrícola propiamente, podemos encontrar ejemplos de algunos organismos que realmente se pueden constituir como una plaga. Aquí tenemos, por ejemplo, los mosquitos que portan el virus del Zika. El Zika no es por sí mismo el zancudo, sino que es una enfermedad, un virus, un microorganismo que se distribuye o se propaga por medio de un mosquito. Entonces, muchas veces se confunde al Zika con el zancudo o con el mosquito cuando no es así. Zika es un virus y el mosquito es el vector, así se le llama, o el insecto que transmite esta enfermedad. El virus del chikungunya, de igual manera. Las cucarachas, por ejemplo, en el hogar pueden constituirse muchas veces como una verdadera plaga cuando ya son muchas y necesitamos pues acudir a algún tratamiento, algún tipo de manejo efectivo que nos permita reducir por lo menos la densidad poblacional. Parásitos que causan malaria, el paludismo, el rotavirus, el norovirus, el adenovirus e influenza. Y hoy por hoy, pues definitivamente podríamos poner como ejemplo que estamos viviendo alrededor del mundo el coronavirus, que también se ha convertido en una plaga. Los roedores, las ratas, los ratones, recordemos que muchas veces estos son capaces de dañar o contaminar la comida que está almacenada. Recuerden que en el campo muchos de los productos que se cosechan son almacenados por un periodo de tiempo que, dependiendo del cultivo y si es perecedero o no, pueden permanecer almacenados durante un mes, 2 meses, 6 meses inclusive, en el caso, por ejemplo, de la cebolla, 3 meses. Son tiempos en los cuales los productores necesitan almacenar sus productos, pero estos también se ven amenazados por especies como estas que pueden convertirse en una plaga. Los roedores pueden comer granos en los silos, se pueden comer el arroz, las galletas en las tiendas, en las casas, y contaminar también el alimento con sus excrementos, con su orina. No solamente se comen la comida, sino que también sus excrementos pueden contaminar la comida que es consumida por el hombre. Y así, pues hay miles de diferentes tipos de plagas que podríamos mencionar que son perjudiciales para los seres humanos. La gran mayoría de estos son los tipos de insectos. Definitivamente en este curso, como profesionales del campo o futuros o presentes posiblemente, pues lo que nos va a interesar es concentrarnos en aquellas plagas del ámbito agrícola que afectan nuestros sistemas de producción. Y como lo mencioné la semana anterior, tal vez no es el objetivo que usted salga siendo una enciclopedia en el sentido de que conozca todas y cada una de las plagas de todos los tipos de cultivos que puedan existir, sino que usted, dependiendo del rol en el que se encuentre trabajando, por ejemplo, si trabaja en hortalizas, pues se especialice en hortalizas. Si trabaja en granos básicos, que se especialice en granos básicos. Y así, poco a poco, ir adquiriendo conocimiento específico para cada cultivo y de las plagas claves que pueden convertirse en su principal interés. En este cuadro o este recuadro amarillo, me gustaría por favor que nos pongamos de acuerdo. La enfermedad no es el microorganismo, sino la situación que un organismo vivo ocasiona
alteraciones fisiológicas en otro, normalmente con síntomas visibles o daños económicos. Entonces, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que la enfermedad que transmite determinado insecto es lo que tenemos que evitar. La presencia del insecto es la amenaza, pero si actuamos a tiempo, mejor dicho, podemos evitar que la enfermedad pueda aparecer o el daño pueda aparecer. Entonces, si vemos en un primer monitoreo, si observamos poca cantidad de una especie que se puede constituir como plaga, pues debería ser el momento de estar atentos, de estar alertas para determinar si debemos actuar o no. Precisamente por eso se hacen monitoreos eventuales, tal vez 2 veces por semana durante el ciclo de crecimiento del cultivo, para poder determinar cómo se está comportando la población de la especie. Si la población se mantiene constante, es decir, no está creciendo, pues no deberíamos tener tanta preocupación ni tomar decisiones que consideren la inversión de dinero, porque recordemos que por cada práctica agrícola que hagamos, se tiene que invertir recursos, se tiene que invertir dinero, y eso repercute en nuestra rentabilidad. Pero si los monitoreos me están demostrando que la población está creciendo paulatinamente, pues entonces tendré que buscar algunos métodos alternativos que vamos a ir viendo a lo largo de este semestre que deberíamos aplicar con el afán de disminuir la población. Muy bien. Repito, si tienen algunas dudas, por favor siéntanse en libertad de escribirme por correo electrónico. Yo con mucho gusto trato de responder. En este momento habemos conectadas 33 personas. El día de ayer, si no estoy mal, fueron alrededor de 110 personas aproximadamente. Muy bien. Daños directos de las plagas. Ya dijimos que los daños directos suceden cuando los insectos destruyen los órganos en forma parcial o en forma total de aquellos que necesitamos cosechar. Algunos ejemplos, estos que ustedes observan en pantalla, podemos hablar de la necrosis apical del tomate, causado por el virus del moteado de la parietaria. Observen, por favor, la forma en que se manifiesta esta enfermedad. Podemos observar el fruto que ha sido dañado en el ápice o en la parte más puntiaguda del tomate. Se forma una necrosidad, como una callosidad que se está expandiendo y que puede llegar a cubrir pues una considerada parte de la superficie del tomate, y definitivamente un producto presentado así al mercado pierde en totalidad su valor comercial. Entonces es un ejemplo de cómo el daño directo de una plaga, en este caso una enfermedad, ha provocado una pérdida del interés comercial nuestro. Podríamos hablar de la polilla del tomate provocado por la Canovia oleracea. Pueden observar ustedes acá un gusano que ha ingresado al fruto y ha comenzado a barrenar, se ha comenzado a comer parte del interior del producto. Muy probablemente en el exterior pueda aparentar estar saludable el producto, pero al interno ya se ha agrietado, tiene huecos al interno del producto, y así pues ha perdido todas sus características, no solamente físicas, sino que también sus características organolépticas. Podríamos hablar del gusano gris de la lechuga. En este caso, pues el producto que nos interesa cosechar es por sí mismo la hoja de la lechuga, y observamos cómo el Agrotis egetum, en este caso, ha provocado ciertas manchas o ciertas mordeduras también a la hoja, que definitivamente hace que pierda su valor. Podríamos hablar del tizón tardío, el tizón temprano, que sucede en el cultivo de papa. El tizón tardío, causado por el hongo Phytophthora infestans. El tizón tardío, provocado por el hongo Alternaria sp. Si ustedes se dan cuenta, son manifestaciones físicas distintas de la enfermedad que pueden suceder en cualquier época del crecimiento de la papa.
Quiero también hacer hincapié que al respecto del tizón tardío y el tizón temprano, he colocado una literatura libre en la hoja, en la nube de datos que les compartí. Si usted tiene el interés y el deseo de aprender un poco más, lo invito a leer ese documento. Es muy interesante, habla un poquito sobre estas dos enfermedades y cuáles son sus características. A mí lo que me interesa acá es que usted observe pues cómo va perdiendo sus características de calidad el producto que nos interesa. En el ácaro de la naranja, producido por Panonicus citri, podemos ver el ácaro como por las mordeduras que ha provocado a la carne de la naranja, pues observamos cómo se ha ido expandiendo esta enfermedad o el efecto de esas picaduras, de estos microscópicos microorganismos, esa es la palabra que estoy buscando, cómo estos microscópicos microorganismos han provocado esta enfermedad, se ha ido expandiendo a lo largo de toda la superficie del cítrico y definitivamente, pues no solamente ha perdido su atractivo visual, sino que también son productos que cuando uno los prueba tienden a ser agridulces porque ya han perdido mucho de su capacidad nutritiva. El tizón de la hoja de cebolla, causado por el hongo Botrytis escamosa, podemos observar cómo el hongo ha aparecido en la hoja de la cebolla, que por supuesto está por encima de la superficie de la tierra, pero un mal control representa que este hongo se vaya expandiendo hasta llegar al bulbo, y ahí podemos observar cómo en la cebolla también ha llegado el hongo, y cuando uno las cosecha, pues son cebollas podridas, con mal olor, con mala apariencia, que definitivamente no se van a lograr vender. Y por último, podríamos poner un ejemplo del gusano cogollero del maíz provocado por Spodoptera frugiperda. Vemos cómo el gusano ha barrenado o ha ingresado al interior de la mazorca. Cuando uno le quita la tusa a estas mazorcas, se pueden ver daños físicos como este que usted observa en pantalla. Definitivamente es un producto que no va a servir, excepto quizá para algún tipo de alimento de ganado, como forma de rescate de este tipo de productos. Y así podríamos mencionar pues toda una gran diversidad de ejemplos de daños físicos que se causan a los productos que necesitamos cosechar, derivado ya sea de insectos, que pueden ser plagas, o también las enfermedades que provocadas por bacterias, virus, hongos, etcétera. Inclusive los nemátodos hoy en día también son organismos difíciles de atacar actualmente. En los daños indirectos de las plagas, recordemos que los daños indirectos suceden cuando el insecto daña órganos de la planta. Por lo regular, son larvas del insecto díptero perteneciente al género Liriomyza. Forman galerías en las hojas y llegan a ser un grave problema en varios cultivos hortícolas y ornamentales. Observen ustedes cómo estos minadores, como su nombre lo dice, ha construido minas, galerías, pequeños túneles a lo largo de toda la hoja, comiéndose todo el interno para poder sobrevivir. Pero el problema es que cuando estas minas son demasiado grandes y ocupan una gran proporción de la superficie de la hoja, pues interrumpen el proceso fotosintético y pues provocan que la planta vaya perdiendo su capacidad de generar energía. Y por supuesto, otros efectos secundarios como la defoliación, la deshidratación, etc. Tenemos también el otro grupo, los masticadores. Poseen mandíbulas y maxilas con las que trituran los tejidos vegetales. Recordemos que en la semana anterior vimos una clasificación muy somera de los insectos según su aparato bucal, y uno de ellos era el aparato bucal masticador, es decir, insectos que tienen la capacidad mecánica de morder las hojas, irlas defoliando parcialmente, como las vemos aquí en las láminas, en los ejemplos. Vemos cómo van formando pequeños agujeros en las hojas y al punto que en algún momento podría quedar únicamente la vena principal de la hoja y todo lo demás que ha sido masticado por los insectos. Es un ataque severo
que provoca la debilidad de las plantas y, por supuesto, una baja en la productividad. Algunos ejemplos de estos, pues larvas de algunos lepidópteros, orugas, y los adultos y las larvas de los coleópteros, los ortópteros y los himenópteros. Si usted todavía no domina mucho esto de los órdenes de insectos, pues me gustaría recordarle o invitarlo a que estudie un poco más el tema de entomología, que es el curso verdadero en el cual ustedes deberían estudiar las formas de los insectos, sus características, sus hábitos alimenticios, etcétera, y sobre todo tener un conocimiento de cuáles son los órdenes principales en los cuales se dividen los insectos. Alguna bibliografía está dispuesta en la literatura abierta o libre para que ustedes puedan estudiar. Se asume que cuando ustedes llegan a este curso de manejo ecológico de plagas es porque ya recibieron o ya tienen alguna base sobre entomología. Muy bien. Y los succionadores, que es el tercer grupo, son insectos, como su nombre lo dice, que succionan la savia de la planta y que poseen una gran capacidad reproductora. Aquí podríamos hablar de pulgones, mosca blanca, los psílidos o las chinches, ¿sí? Dijimos que succionan la savia porque la savia es un producto muy nutritivo, muy atractivo también para los insectos por su sabor, tiene mucha glucosa y pues permite encontrar allí la fuente de energía necesaria para poder multiplicarse y reproducirse. El problema es que cuando el ataque es muy severo, pues la planta se queda sin nutrientes y por supuesto son plantas poco vigorosas, de bajo porte, que a la larga lo que afecta es la productividad. Entonces, ¿cuál es la idea de mostrar estos daños indirectos? Que cuando ustedes hagan caminamientos sobre los cultivos o a través de los cultivos y observen pues algunos daños, puedan ustedes comenzar a distinguir de qué tipo de plaga se trata. Si es un insecto, perdón, que está atacando directamente el fruto comercial o el producto comercial, pues número uno, usted sabe que es una plaga directa. Número dos, si no está atacando el producto comercial, usted tiene que fijarse bien si está afectando por medio de una defoliación, por medio, por ejemplo, de las galerías, por medio de una deshidratación, por ejemplo, o de una marchitez temprana. Son diferentes observaciones que ustedes deben hacer al momento de un monitoreo. Continuamos. Después de haber hablado de estos tópicos, me gustaría hacer pues un resumen de algunas ideas centrales. Número uno, recordemos que las plagas prosperan si existen una fuente concentrada y confiable de alimento. Observe usted aquí en la pantalla, puede ver un cultivo de maíz que apenas está empezando. Definitivamente es un cultivo que el hombre ha colocado en ese terreno, por lo tal, podríamos decir que es un sistema artificial agrícola, porque si no lo hubiese hecho el hombre, muy seguramente nunca hubiese aparecido el maíz en esta configuración. Por esa razón decimos que nosotros, los seres humanos, al momento de trabajar la tierra y aplicar estas configuraciones de siembra, lo que estamos haciendo es propiciar las condiciones favorables para que una determinada especie pueda encontrar un banco de alimento y así puedan sobrevivir mucho más fácil que otras especies de insectos. Por esa razón, predominan o van a predominar algunos insectos que a la larga se van a constituir como potenciales plagas. Por esa razón, pues no es difícil pensar que cualquier organismo la única necesidad que tiene es alimentarse y así sobrevivir. Las medidas que se utilizan normalmente para aumentar la productividad de los cultivos crean un ambiente favorable para las plagas, definitivamente. Cada riego, cada fertilización, cada incorporación de materia orgánica, etcétera, cada cosa que hagamos puede contribuir o también puede ser adverso para una población de insectos para crecer o no. Por esa razón, cuando uno es agrónomo, por lo regular nos enseñan a producir, nos enseñan cuáles son las prácticas agrícolas correctas, para qué sirven,
pero muy pocas veces nos indican o nos enseñan que por cada actividad que hagamos, siempre tenemos que tener presentes que nosotros mismos podríamos estar provocando la aparición de una plaga. Así que por favor, muy atentos a qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Recordemos también que no siempre el daño que causa el insecto implica un perjuicio a la planta. Pues eso va a depender mucho de la condición nutritiva o de la condición fisiológica de la planta, muy similar a como sucede con el ser humano. Recordemos que si nosotros, los seres humanos, estamos bien nutridos, tenemos buenas defensas, hacemos ejercicio, etcétera, pues posiblemente venga una enfermedad, pero vamos a estar lo suficientemente en forma para poder resistir, para poder recuperarnos pronto. Lo mismo sucede con las plantas, recordemos que no dejan de ser seres vivos y, por lo tanto, cuando uno trata de controlar una plaga o el ataque que pueda provocar una plaga, pues deberíamos asegurar que la plantación tenga pues una condición saludable para poder resistir los daños. No por el hecho de que encontremos una planta con un pequeño agujero definitivamente derivado de un insecto, pues vamos a considerar que ya existe una plaga, sino que únicamente debería ser nuestro alertivo para determinar qué es lo que está sucediendo, si sucedió más adelante o si otras plantas tienen el mismo síntoma, porque si esto es así, podríamos estar ante el inicio de una plaga potencial, pero no necesariamente significa que así va a ser. Por favor, tómenlo en cuenta. Un insecto que daña una porción de follaje de una planta no necesariamente produce una reducción en la cantidad o calidad de los frutos de esa planta. Aquí podemos observar dos plantas, una que está completamente atacada por algún tipo de insecto y otra cuya hoja tiene un solo agujero. Definitivamente el grado de preocupación deberá ser distinto para cada uno y deberíamos actuar nosotros con cordura ante el tipo de incidencia o daño que pueda existir. Las condiciones climáticas también pueden influir pueden influir sobre las plagas de forma indirecta por su efecto sobre las plantas y otros agentes biológicos. ¿Qué significa esto? Pues el clima hoy en día también se ha convertido en un factor que puede en determinado momento hacer que las plagas aparezcan pronto o más tarde. Inclusive hay algunos estudios científicos que indican que el calentamiento global podría estar acelerando el metabolismo de los insectos y podría estar propiciando una multiplicación mucho más acelerada. Y esto, en pocas palabras, ¿qué significa? Pues que los cultivos van a tener ataques más frecuentes, ataques de insectos más frecuentes, ataques de insectos más severos, precisamente por la escasez de alimento que puede existir alrededor del mundo. Entonces, aunque esto no deja de ser una mera teoría, sí es preocupante para los agricultores en el interior, porque pues han visto cómo las plagas se han vuelto más resistentes, han regresado más pronto de lo esperado y han tenido que invertir mucho más dinero para poder aplicar métodos efectivos de control. ¿Cómo se producen los daños? En primera instancia, recordemos que es importante comprender que los daños ocasionados a la planta se derivan de la necesidad de la especie para alimentarse y sobrevivir. Aquí podemos observar las dos especies, la plaga, también el cultivo, y tanto la plaga como el cultivo tienen que pasar o atravesar diferentes estadios para poder crecer y llegar a la adultez. Definitivamente, cada uno de estos estadios tiene sus propias características, sus propios hábitos alimenticios, sus propias fortalezas, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, el tipo de manejo que le debemos dar al cultivo en cada una de estas fases, pues deberá ser diferente, ¿sí? No podemos darle el mismo tratamiento a un insecto adulto que a un insecto que todavía está en fase larval. Son diferentes métodos. Por esa razón debemos estar atentos al ciclo fenológico
y también al ciclo metamórfico del insecto. Aquí tenemos un ejemplo de la mariposa monarca, cómo hace su metamorfosis desde huevecillo a mariposa adulta, y en cada una de estas fases pues existirá un hábito alimenticio distinto que se va a manifestar distintamente en el cultivo dependiendo de la fase en la que se encuentra. Es únicamente un ejemplo. Aquí podemos ver la disposición de estos huevecillos, ya sea de manera individual o colectiva, muchas veces por debajo de las hojas como un mecanismo natural para poder sobrevivir. Muy bien, concluyamos ya entonces con esta clase de hoy. Vamos a dar algunas conclusiones que son consecutivas según lo que hemos venido hablando. ¿Cuáles son las consecuencias finales de los daños provocados por las plagas? Número 1, recordemos que las plagas, ya sean insectos o microorganismos como virus, bacterias, hongos, etcétera, destruyen ya sea total o parcialmente los tejidos y los órganos. Aquí podríamos hablar de raíces, tallos, hojas, flores, frutos, etc. Y esta destrucción total o parcial lo que provoca es una disminución de la capacidad fotosintética. Si usted se da cuenta, a lo largo de esta clase he mencionado muchas veces el proceso de fotosíntesis porque definitivamente en la especie vegetal la fotosíntesis es el principal proceso que se necesita para producir energía. Si no hay fotosíntesis, simplemente no hay planta. Entonces, la destrucción de los tejidos provoca una disminución de la capacidad fotosintética. Esto provoca también una disminución del crecimiento de la planta, es decir, una planta que no se observa vigorosa, se ve una planta enferma, una planta débil, de bajo porte, y eso provoca una disminución en su capacidad de producción. ¿Producción de qué? Pues por supuesto, su producción de los frutos, de aquellos órganos que nosotros estamos interesados en cosechar y vender. Y esta disminución de la productividad pues provoca una inutilización de los órganos y la incapacidad para generar frutos. Si tenemos nosotros la responsabilidad de llevar adelante un sistema de producción, pero lo que estamos generando es totalmente ajeno a la producción de frutos, pues deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo. Realmente no tenemos entonces ningún objetivo claro. Y cuando no tenemos frutos, cuando no tenemos productos que vender, pues podríamos decir que hemos llegado a perder el sistema productivo. Y no solamente la muerte de la planta, sino que toda la inversión económica que esto lleva consigo. Hemos gastado recursos en preparación del terreno, hemos gastado recursos en la siembra, en la fertilización, en la mano de obra, en la compra de la semilla, en el riego, en las podas, etcétera. En cada práctica que hemos realizado, hemos gastado una cierta cantidad de dinero y pues cuando perdemos un sistema, no solamente perdemos a la unidad productiva, sino que también todo el dinero que hemos invertido. Y eso pues representa a la larga pérdidas económicas del sistema productivo. Posiblemente visiten fincas y ustedes comprenderán mejor que yo que cuando se pierden grandes cantidades de dinero, realmente las empresas se ven en un problema muy preocupante en el cual pues necesitan capital de trabajo para reactivarse, pero siempre existe la preocupación de que si vuelven a sembrar, las plagas todavía pueden estar mal controladas. Pues bien, hemos finalizado y aquí están las preguntas de este tema. Número 1, ¿cuándo se consideran daños directos causadas por las plagas a los cultivos? Número 2, ¿cuándo se consideran daños indirectos causados por las plagas a los cultivos? Número 3, una misma especie de insecto puede causar daños a diferentes órganos de una misma planta. Número 4, mencione 3 efectos adversos que un ataque de insectos o plagas pueden causar a nuestro cultivo. 5, ¿qué tipos de daños se consideran cuando las plagas participan en la propagación de virus, micoplasmas, bacterias, hongos que causan enfermedades a las plantas?
Antes de finalizar, vuelvo y repito, aquí está la dirección de la nube de datos. Si usted todavía no la tiene, por favor en este momento tómele una fotografía a la pantalla, apúntelo por algún cuaderno que tenga y no se pierda por favor el contenido de esta nube. El propósito es que la revisen semana tras semana con material actualizado para que ustedes tengan todo lo que van a necesitar en el camino. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo a todos un excelente fin de semana y por supuesto esta semana entrante que tengan ustedes todo tipo de éxitos. Muchas gracias por su atención. Estoy en contacto.